Esta noticia me parece muy interesante. Alguien usó Opus 4.8, que es de los mejores modelos de IA, para que analizara una resonancia magnética. Lo que siguió confirma que no nos podemos fiar de la IA. Las empresas de IA perfilan un futuro en el que un chatbot podría convertirse en un médico disponible 24/7. Pero la precisión, calidad y determinismo de esos modelos los hace poco adecuados para un ámbito tan sensible. Bueno, yo he leído la noticia, un señor tenía un problema médico y tenía unas radiografías o algo así, un radiólogo, y la IA fue incapaz de ver que realmente había un problema y le dijo que todo estaba bien y no era cierto. Digamos que es una noticia que nos habla de un error en lo que es un diagnóstico médico. Bueno, este tipo de noticias son muy tramposas. Y son tramposas porque... ¿Por qué sale este tipo de noticias? Yo os lo voy a explicar. Este tipo de noticias sale porque al humano le encanta ver noticias en las cuales la IA falla. ¿Sí? Y el humano es mejor que la IA. Yo veo constantemente noticias en los medios en las cuales se dice: la IA intentó hacer tal o cual cosa, pero lo hizo mal. Y un humano lo hizo mejor. O sea, el humano quiere pensar que la IA es inferior. Quiere pensar que él lo hace mejor. Quiere pensar que nunca va a ser reemplazado. Quiere pensar que la IA se equivoca, etcétera, 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 y que el humano es mejor que la IA. Quiere pensar eso. Y eso puede ser cierto en algunas ocasiones, puede ser cierto en algunos ámbitos en los cuales la IA todavía no se ha desarrollado, pero la realidad es que la IA es mejor que el humano en la mayoría de cosas que la IA está preparada para hacer. La IA escribe mejor que el 99% de los humanos. La IA habla más idiomas que ningún humano. Habla todos los idiomas. La IA ha leído todos o casi todos los libros disponibles en Internet. La IA tiene unos conocimientos que tú jamás tendrás y que un humano jamás tendrá. Y por lo tanto, este tipo de narrativa que se lanzan con este tipo de noticias, lo que vienen a decirnos es que, bueno, sí, la IA está muy bien, pero en la medicina la IA pues no puede usarse. No puede usarse porque se equivoca, porque es muy sensible este ámbito, porque puede haber malos diagnósticos, etcétera, etcétera. La realidad, si lees la noticia, es que la IA no ha sido entrenada suficientemente con suficientes radiografías, eso es lo que comentan ahí, porque si lo hubiera sido suficientemente entrenada, probablemente los resultados serían mejores. Pero la realidad, y esto es algo que ya comenté la semana pasada, la realidad es que esto no es la verdad. La verdad es que la IA será mejor médico que cualquier médico. Quizás no lo sea a día de hoy, pero lo va a ser. Y muy pronto. Más pronto de lo que pensamos. ¿Y por qué digo esto con esta seguridad? La IA podrá estar actualizada con todos los descubrimientos médicos al segundo. Y un médico no puede hacer eso. Un médico no puede tener todos los conocimientos médicos en su cabeza, y la IA sí. Al final, ¿qué es la medicina? La medicina es un análisis de datos. No es otra cosa. Es un análisis de datos, ¿sí? Al menos en la parte del diagnóstico. Evidentemente, si tú tienes que operar a un paciente, eso no es un análisis de datos. Eso es una intervención física en el mundo. Y quizás la IA no tenga acceso a muchos datos, porque si no tiene cuerpo, si no puede palparte y no tiene sentido del tacto, ¿sí? Pues ahí le falta uno de los elementos fundamentales que un médico tiene para interrelacionarse con un paciente, que es la posibilidad de hablar con el paciente, aunque eso también lo puede hacer la IA, pero de tocar al paciente, ver al paciente y de tener ese contacto físico que la IA no tiene. Pero si tú le proporcionas a la IA los datos físicos de un paciente, si nosotros tuviéramos sensores conectados a nuestra ropa y eso
se convierte en datos que la IA puede analizar. Si tú le pasas los datos, tus radiografías, le pasas los datos, tus analíticas, etcétera, 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 la IA puede analizar esos datos mejor que ningún humano. Esa es la realidad. Y por lo tanto tiene la capacidad de analizar millones y millones de datos en tiempo real, de acceder a todo el conocimiento médico que existe y puede darte un diagnóstico mucho más acertado que cualquier médico. La salud va a ser automatizada en gran parte. La figura del médico puede seguir siendo necesaria, quizás no tanto para el diagnóstico médico, sino para interrelacionarse con el paciente, para que haya ese toque humano, quizás para hacer cierto tipo de exploraciones, etc. Luego, la IA tiene todavía que desarrollarse a nivel sensórico, a nivel de sensores y a nivel de robótica, que eso es lo que le permitirá llegar a otro nivel, pero la realidad es que la IA ya es mejor que muchísimos médicos haciendo muchísimas tareas. Y por lo tanto, este tipo de noticias son muy sensacionalistas, nos gusta leer ese tipo de noticias, pero no es la realidad. La realidad es que vas a tener un médico 24/7 y que ese médico va a ser mejor, mucho mejor, infinitamente mejor que cualquier médico que hayas conocido en tu vida.